Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Telepacífico presenta A Fondo. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de gobierno. Las metas del Plan 2014-2018, llamado Todos por un Nuevo País, son 3 pilares para el desarrollo: paz, equidad y educación. El costo de esta Colombia soñada es de 703 billones de pesos que saldrán en un 65% del sector público y en un 35% del privado. Dentro de las aspiraciones están llegar a un ingreso promedio de cada colombiano ya no de $8.300 como en el 2013, sino de 10.943. Para el caso del Valle y Cali, el gobierno nacional dijo que garantizará inversiones por 16.9 billones de pesos para el próximo cuatrenio. No quedamos incluidos, entonces me he ocupado más de que esos proyectos que eran de interés regional, comunicaciones con Yumo, comunicaciones con Jamundí, la segunda pista del Bonilla Aragón, queden incluidos dentro de ese gran plan de desarrollo. Leo Quintero y Jair Lenis en A Fondo esta noche analizan con invitados especiales el tema del Plan Nacional de Desarrollo. En los tiempos modernos, desarrollar un país tiene como base fundamental establecer planes y estrategias que se hacen conforme los gobiernos avanzan de 4, 6 u 8 años según la democracia. En Colombia los planes de desarrollo comenzaron a plantearse en los años 40 cuando el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Después se concretaron en 1968 cuando se creó la Dirección Nacional de Planeación. En 1970 el entonces presidente Misael Pastrana Borrero creó el primer plan de desarrollo en Colombia, las 4 estrategias. Y después se han hecho toda una cantidad de planes que cada mandato, el presidente López, por ejemplo, propuso para cerrar la brecha, y cada uno de los jefes de Estado en los últimos 10 cuatrenios ha propuesto un plan de desarrollo básico para ejecutar durante su mandato. Ninguno de ellos, vale la consideración, ha podido llevar a cabo un plan de desarrollo conforme a lo que ha esbozado. Don Jair Lenis, buenas noches. Un cordial saludo, Leo, un cordial saludo para todos nuestros televidentes, y para eso tenemos nuestros invitados para hablar sobre el plan de desarrollo, el actual plan de desarrollo. ¿El Valle del Cauca se beneficia o no? ¿Han tratado bien el Valle del Cauca desde los funcionarios del gobierno nacional? El cordial saludo para el gobernador del Valle del Cauca, Ubaymar Delgado Blandón. Muchas gracias, un cordial saludo para ustedes que nos invitaron y para todos los televidentes. Y saludamos al senador Jorge Iván Ospina, exalcalde de la ciudad de Cali. Médico, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para el señor gobernador, para Jair y bueno, para toda la comunidad que nos ve. Y comenzamos de una vez tratando el tema, gobernador. ¿El Valle del Cauca ha sido bien tratado o no en el plan de desarrollo? Y cuando usted fue congresista, ¿luchó para que el Valle del Cauca tuviera un buen tratamiento por parte del gobierno nacional? Claro que sí, en mi ejercicio como senador tuve la oportunidad de hacer mucha gestión para cada uno de los municipios del departamento. Pero hoy por hoy estoy viendo una situación bastante compleja. En los últimos 4 años el puerto de Buenaventura le entregó a la nación más de 17 billones y medio, y ahora hemos estado esperando la promesa presidencial hace más de un año de 400 millones de dólares, que son menos de 1 billón, y el año pasado, el 2014, Buenaventura le entregó a la nación en recursos frescos a la DIAN 5 billones, poco menos, que fueron 4.9.38, o sea, casi 5 billones, pero no le regresan ni siquiera 1 billón, que es la promesa presidencial. Pero bueno, eso pasa también en el departamento. El departamento le entregó a la nación 42.9 billones en estos últimos 4 años. Y la verdad es que solamente recibió de retorno de inversión nacional en el Valle 16.885, es decir, ni 17 billones. Pero al Valle le han prometido, bueno, no digamos la palabra prometido, sino asignado. Así como se le asignó a Bogotá, se le asignó 87 billones, el doble de Antioquia, que fueron 43.5, y a Cundinamarca 33.8,
y a Santander 29 billones, al Valle le asignaron 27 billones para este cuatrienio que acaba de terminar. El llamado bloque regional ha planteado toda una serie de estrategias, pero el gobierno vino aquí y les dijo a todos, vamos a hacer lo que vamos a hacer y lo seguiremos haciendo porque lo que ustedes plantean es una idea y lo que nosotros vamos a hacer es otra cosa completamente diferente. Bueno, el plan de desarrollo tiene cosas buenas, tiene cosas regulares y tiene cosas feas. Empecemos por las cosas feas. El plan de desarrollo debe incorporar lo que fue una promesa de gobierno y una promesa de campaña. Algunos elementos fundamentales de las promesas del gobierno no han sido incorporadas al plan de desarrollo y eso es muy feo. Por ejemplo, que se le iban a reducir los descuentos de los aportes que hacen los pensionados a salud. En Colombia hoy a los pensionados se les descuenta el 12% de su mesada para su servicio de salud. Se había planteado de que se iba a dejar que a los pensionados se les descontara el 4%, que es lo que se les cuenta a cualquier trabajador. Eso está ausente en el plan. Y hay otras cosas que a nosotros nos parecen trágicas. Es trágico reducir la descentralización y la autonomía que hoy tienen las regiones con respecto a sus licores. Si hay un impuesto que los departamentos manejan desde hace muchísimos años, es el tema de los licores. Cuando se quita la potestad del gobernante departamental frente a los licores, estamos acabando con un propósito fundamental de las gobernaciones que administrar la industria de licores. Pero además de ello, cuando se reducen los aranceles y los impuestos al licor importado, pues podemos acabar con toda la industria de licores nacionales en cualquiera que sea el departamento. ¿Qué proyectos que están contemplados en el plan de desarrollo, que contempló el departamento para que le llegara a la región y que no se puede ejecutar por ese recorte presupuestal de la nación? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que si se nos quita el monopolio de los licores, los primeros afectados son la red hospitalaria, los hospitales del nivel 1, del nivel 2 y, por qué no decirlo, hasta el nivel 3. De este segundo semestre, si el plan de desarrollo entra en vigencia a partir de julio de este año, pues obviamente vamos a tener 25.000 millones menos, que son para la red hospitalaria. Eso es gravísimo. Yo no puedo pretender creer que el gobierno nacional tenga claro eso. Además se le suma la crisis que viene teniendo el sector de la salud y los hospitales desde hace varios años. Desde hace varios años. Y ahora pues con esta medida no solamente van a perder ingresos los hospitales, las transferencias para los hospitales, también otros espacios sociales, por ejemplo, las instituciones de la cultura. El año pasado, para todos los efectos, fueron casi 15.000 millones. Ahora, nosotros cómo vamos a actuar, a apoyar estas instituciones culturales. Pero hay algo más grave, y es que si el gobierno nacional ha direccionado y ha querido de alguna manera que la paz se haga desde las regiones, ahora con menos recursos, ¿cómo vamos a aportarle al posconflicto? Nosotros necesitamos también en estas situaciones cómo nos fortalecemos para poder aportar al posconflicto. Yo no veo otra alternativa y es que el gobierno nacional le gire más recursos a las regiones. Entre otras cosas, yo sí creo que aquí hay una equivocación fundamental y es que si van a querer reformar el artículo 337 de la Constitución, se tiene que hacer a través de un acto legislativo que tiene 8 debates en el Congreso y entra en estudio al Congreso por las comisiones primeras. En este caso, está entrando por las comisiones económicas, que son las terceras y cuartas. O sea que es abiertamente inconstitucional. Pues es la visión desde el gobierno y desde el Congreso de la República, que en últimas tienen que ver con este asunto del Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿qué dicen los expertos en la materia? Economistas de la región consultados por A Fondo de Telepacífico. Para el reconocido economista Mauricio Cabrera, lo interesante del nuevo Plan Nacional de Desarrollo es el tema de la equidad, porque busca disminuir la desigualdad que hay en el país. Sin embargo, para este columnista de varios importantes periódicos de Colombia, esta equidad está incompleta. Colombia es uno de los países de peor distribución del ingreso en el mundo y en América Latina. Hasta hace 4 años éramos los campeones en América Latina, el país con la peor distribución del continente. Según este economista, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo no habla nada de la distribución de la riqueza. Está muy concentrada en pocas manos. No tenemos datos muy específicos en Colombia, pero a nivel mundial acaba de salir un reporte
de un banco suizo, el Credit Suisse y Oxfam, que da unos datos que realmente son aterradores. Dicen ellos que 80 personas tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Para Cabrera, la primera tarea que debe enfrentar Planeación Nacional es empezar a medir la concentración de la riqueza en el país, contemplada en la tierra, vivienda, depósitos financieros y acciones. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. El Plan Nacional de Desarrollo es la base de la discusión aquí en A Fondo de Telepacífico. Estamos hablando con el señor gobernador del Valle del Cauca y el senador Jorge Iván Ospina. Don Jair Lenis. Senador Jorge Iván Ospina, le corresponde precisamente en el Congreso de la República mirar si es bueno o no ese plan de desarrollo. Está en la mano de ustedes también frenar al gobierno, advertirle al gobierno, miren, el caso de las regiones, ustedes le están quitando recursos a la región. Y decirle entonces que puede ser un plan de desarrollo antidemocrático en la medida en que no surtió los debates suficientes con las comunidades afrodescendientes, antidemocrático como porque propone reformas a la salud, al agro, a todo el tema de minería, a partir del plan de desarrollo cuando debiésemos de tener una ley ordinaria, y antidemocrático en la medida en que restringe autonomías. Lo que está pasando con respecto al monopolio del licor, o los proyectos de vivienda que se pudiesen desarrollar en las municipalidades sin atender el plan de ordenamiento territorial, son acciones antidemocráticas que invitamos a que sean pensadas y superadas. Gobernador, ¿por qué sienten las regiones que no hay apoyo desde la nación en esa materia? Que el plan de desarrollo va porque tiene que ir y es así como está definido como tal. Así se quedó en plano en la última reunión del bloque regional con el jefe de planeación, con el señor ministro de Hacienda, que dijeron esto va porque va y punto. Está claro que el gobierno nacional está desfinanciado. Pues la baja del precio del petróleo, otras incidencias nacionales han determinado hacer estos ajustes, pero no es justo que esos ajustes se hagan a costa de las regiones, de la provincia. Entonces yo creo que ahí hay un enfoque que no es correcto y que se debe de revisar. Personalmente estoy preocupado por el Valle del Cauca, no porque Oveima Delgado vaya a estar el otro año de gobernador. Yo ya entrego. La preocupación mía es hacia el futuro, porque en 5 años ya no tendríamos la industria de licores. La industria de licores, como lo dice el honorable senador Jorge Iván Ospina, colapsaría. De eso no nos quepa la menor duda. Y obviamente están favoreciendo los licores extranjeros. Es decir, allí hay una descompensación con las regiones y en este caso con los departamentos que tienen industrias de licores. No solamente es con el Valle, es con Antioquia, es con el Cauca, Nariño, con Santander, con Cundinamarca, es decir, con Caldas, que sería la primera que quebraría. De tal manera que allí hay un problema nacional y que va a favorecer realmente es a los licores extranjeros en detrimento de las regiones. Senador Jorge Iván Ospina, ustedes han hablado con el gobierno nacional, han hablado con el director de planeación para hacerle entender, incluso estuvo aquí en la ciudad de Cali hace algunos días, para hacerle entender el problema que se puede presentar por acabar con el monopolio de los licores en el país. Sí, hemos hablado, y hemos hablado como bancada del Valle del Cauca. ¿Y la respuesta? Ha estado muy atento, para ser sinceros y para ser responsables. Presta atención, pero no responde nada. Yo creo que al final, en el debate que se adelantará esta semana, ese artículo orientado al tema de las industrias de licores va a ser superado. Pero es que, mire, senador, dentro del plan de desarrollo dice que hay que cumplir compromisos internacionales firmados por Colombia. Y el compromiso está firmado por la OCDE, que es la Organización de Países en Desarrollo, donde quiere Colombia entrar. Y ese compromiso es dejar por fuera todos los monopolios estatales y que se pueda perfectamente entrar en competencia libre con otras entidades. Pero hay cifras, por ejemplo, el Valle del Cauca consumió 1 millón de botellas de whisky, perdón, Colombia, 1 millón de botellas de whisky, y decían que solamente 12.000 habían sido facturadas. De resto, el contrabando es brutal de whisky y de otros licores. ¿Qué va a pasar allí entonces? Bueno, ellos dicen como argumento que reducir los aranceles es para combatir el contrabando. Yo, por el contrario, creo que hay industrias nacionales que deben ser protegidas. No es que esté bajo la lógica del proteccionismo total, pero sí estoy bajo la lógica de que ciertos elementos que aportan a nuestro desarrollo,
como a la cultura, como a la educación, como al deporte, deben de tener un parámetro de protección del Estado. Todos nosotros vamos a votar en contra de ese artículo, aspiramos que en la medida en que vayamos ganando capital, digamos, de varios congresistas de diferentes regiones, podamos superar esta angustia. Pero no es la única angustia a superar. Nosotros vemos que el plan de desarrollo propone un capítulo especial para el Pacífico y nos gusta mucho. Pero ese capítulo especial para el Pacífico debe tener también un anclaje en el desarrollo de Buenaventura. Estamos proponiendo que se cree la Agencia Nacional para el Desarrollo del Pacífico. Las instituciones que hoy existen como alcaldías en todo el litoral pacífico no son suficientes para superar la crisis. Estamos proponiendo que se orienten mayor cantidad de recursos por la deuda que se tiene con los pueblos afropacíficos, con la minería, con la madera, con la mano de obra del hombre pacífico. Se desarrolló Medellín, Barranquilla, Bogotá e incluso Cali, y por tanto es importante saldar esta deuda. Como es importante pensarnos el puerto de Buenaventura, no dragándolo cada 2 años, sino adelantando una política que evite el sedimento, reforestando, protegiendo las cuencas y adelantando propósitos de servicios ambientales. Hablando del tema del Pacífico, sí. Disculpe Leo, hablando del tema del Pacífico, gobernador, nombran inclusive una dependencia, nombran un asesor, pero sin recursos, están esperando que el Banco Mundial les dé una plata. A ver, incluso es un préstamo que me informaba el ministro Cárdenas de que se iba a hacer precisamente para cumplir con la promesa presidencial. Yo le decía al ministro, no es necesario un préstamo. Si es que Buenaventura acaba de entregarle a la nación 5 billones. Que le vuelva una partecita de allí. ¿Cómo así que van a prestar 1 billón? Menos de 1 billón. ¿Y qué le contestó el ministro? No, que estaban en el trámite del crédito. Este plan de desarrollo que menciona que Todos por un Nuevo País, que es el nombre del plan de desarrollo, es una falta de coherencia, porque allí lo que va a pasar es que se desprotege en ese supuesto nuevo país a las regiones. Ese es un país excesivamente centralista. Para cualquier cosa usted tiene que ir a Bogotá, para lo que se le ocurra, para que cualquier proyecto tiene que ir a Bogotá. Este país no debiera llamarse Colombia y no Bogotá. De tal manera que si nosotros no queremos que las regiones sufran ese detrimento de esa magnitud, se deben de no estudiar o excluir, ni siquiera excluir los artículos 190 al 206 del nuevo plan de desarrollo. De lo contrario, allí vamos a tener un colapso. Ahora, ¿Colapso de las regiones o colapso de Colombia? Colapso de las regiones porque de alguna manera vamos a favorecer más el centralismo. Es que este país cada vez más es más centralista. Es un exabrupto el centralismo. Es decir, es un contrasentido. Desde Bogotá quieren manejar a todo el país. Los gobernadores somos amanuenses del poder. Cuando llega el presidente de la República a las regiones, los gobernadores somos como inspectores de policía. Pero de eso quedamos. ¿Pero por qué pasará eso? Porque desde la nación se instrumenta toda la inversión nacional. Los 16.885 billones de los últimos 4 años se direccionaron por encima del gobernador incluso. Es directamente el gobierno central el que los invierte. Nosotros acá los gobernadores lo que hacemos es trabajar con el Sistema General de Participación en Salud, el Sistema General de Participación en Educación, y lo demás es con recursos propios, y un departamento como el nuestro, que yo encontré quebrado, como un cadáver insepulto, que hoy en día hemos pagado un poquito más de la mitad de la deuda, que nos hemos, digamos, de alguna manera sobrevivido con gestión y con buen gobierno, pues obviamente podemos presentar unos buenos resultados, pero al paso que vamos, las regiones van a quedar, los gobernadores ya no tienen sentido, las gobernaciones no tenían sentido, si esto pasa, y si siguen el gobierno central trabajando en esa dirección, de controlar todo el país desde Bogotá. Pues vamos a una pausa comercial. Estamos hablando sobre el plan de desarrollo para nuestro departamento. Estás viendo A Fondo.
Estás viendo A Fondo. Estamos hablando a fondo acerca de lo que está pasando con el Plan Nacional de Desarrollo y su efecto, tal como está ese plan de desarrollo en las regiones. Gobernador del Valle del Cauca, entonces, el plan de desarrollo para usted, si se aprueba como tal, ¿se acabará la gobernación en 5 o 6 años? Pues la verdad no tiene sentido que las gobernaciones como agentes seccionales trabajen si no tienen recursos. Y ahora que se dice la paz desde las regiones, pero ¿cuál paz y con qué recursos? ¿Cómo vamos a hacer si de lo poco que nos queda nos lo quitan? Si en estos 4 años de los tributos que le dimos a la nación, en Bogotá se quedaron más de 26 billones que se quedaron en Bogotá, que no regresaron en impuestos. Y fuera de eso, nos ahorcan con una nueva plan de desarrollo que es anticonstitucional, que no es constitucional, sí, en esos artículos del 190 al 206. Senador, ¿qué ambiente se siente allá en el Congreso de la República para aprobar o no determinados artículos del plan de desarrollo? Bueno, yo creo que la fuerza regional es muy grande. Se va a impedir que se quite el monopolio de los licores en los departamentos. Vamos a votar masivamente todos los vallecaucanos, los antioqueños, los costeños, para que eso no vaya a ocurrir. Vamos a insistirle al Gobierno Nacional que cumpla sus compromisos de campaña en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a insistir en que se adelante una política para el Pacífico colombiano de reducción de brechas, de inversión importante. Vamos a reconocer lo que hay que reconocer. Los temas de la educación son temas que debemos de reconocer y nosotros le aportamos. Nuestra bancada de Alianza Verde va a insistir en que se pague por el agua la industria de la minería, la industria del petróleo, la agroindustria, porque no están pagando por el agua. Con ello se podrían recaudar alrededor de 200.000 millones de pesos que pueden ser orientados para preservar nuestras cuencas. Nuestro partido va a insistir en que debe haber una política contra la minería ilegal y con la protección de nuestros parques naturales. No podemos seguir, Jair, que el Parque Nacional Los Farallones de Cali se siga adelantando minería, que estemos comprometiendo la provisión de agua para Cali hacia el futuro y si no se haga nada. Vamos a insistir en el tema de Buenaventura. Buenaventura no puede ser el puerto para Colombia. Buenaventura tiene que ser una gran ciudad-puerto con desarrollo social, con integración social, con equidad. Y esas son apuestas que están dentro del plan, que las hemos venido liderando todos y que apostamos a que puedan ser presentadas en la plenaria. Don Jair, en sus conclusiones. Las conclusiones es que el futuro es muy incierto para los departamentos donde se acaba el monopolio de los licores. También va a afectar el sector de la salud y, por qué no, también el sector de la educación. Si se aprueba como está el plan de desarrollo, pues la situación es muy crítica para los departamentos. Es el balance de lo que pasa con un plan nacional de desarrollo que se ha presentado al Congreso de la República. Está en discusión y está en manos del Senado de la República, la Cámara de Representantes, nuestra clase dirigente, definir el futuro de las regiones. Tema que tocamos aquí en A Fondo y que seguiremos tocando. Temas de la región, temas de nuestro departamento, de nuestro país, y aquí en Telepacífico. A Fondo, que tengan buen día. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico.